Y las tensiones entre Serbia y Kosovo recuerdan lo inestable que es aún la zona de los Balcanes y que la situación es tan compleja y delicada que un error pudiera conducir o desencadenar un conflicto en el corazón de Europa. Para profundizar sobre este tema tenemos a nuestro compañero Alejandro Díaz en su segmento En Detalle, a quien damos las buenas noches. Alejandro. Buenas noches, Carlos, y buenas noches también para toda nuestra audiencia. Iniciamos la sección En Detalle. Le pido a producción que me ponga aquí el video de Yugoslavia, el bombardeo de Yugoslavia. Estas son las imágenes de lo que fue el bombardeo humanitario que perpetró la OTAN en lo que era anteriormente Yugoslavia. Hoy una localidad dividida por varias regiones, entre ellas Serbia y la República Autoproclamada de Kosovo. Una imagen que marca el fin de lo que se conoció como la República Federativa de Yugoslavia y el origen del conflicto actual. Un bombardeo que, por cierto, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo sugirió en 1998 cuando era senador. En aquel entonces, yo sugería que bombardeáramos Belgrado. Yo sugería que enviáramos a los pilotos estadounidenses y voláramos por los aires todos sus puentes. Yo sugería que les quitáramos todos sus suministros de petróleo. Yo sugería unas acciones muy específicas. En este video de 1998, el entonces senador demócrata Joe Biden recriminaba al gobierno estadounidense no haber bombardeado la capital de Serbia en el momento que él lo aconsejó y así evitar más muertes. Sin embargo, la presencia de la OTAN en la región solo sirvió para provocar la división de Serbia y el surgimiento de Kosovo. Tras el fin de la Guerra de los Balcanes, promovida por la OTAN, dos territorios quedaron pendientes de solución: Macedonia y Kosovo. La primera tardó 28 años en obtener su reconocimiento, luego de un acuerdo con Grecia en 2019. Al año siguiente fue admitida como miembro de la OTAN. Pero Kosovo es el conflicto armado más tenso dentro de las fronteras de la Unión Europea. Entre febrero de 1998 y junio de 1999, las milicias del Ejército de Liberación de Kosovo y las tropas yugoslavas, de mayoría serbia, se enfrentaron encarnizadamente. Los kosovares tuvieron el apoyo aéreo y terrestre de la OTAN, que atacaron las posiciones serbias en una denominada operación humanitaria. Por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, se creó la Misión de Mantenimiento de Paz dirigida por la OTAN, que comenzó su labor en junio de 1999 tras la retirada de las tropas yugoslavas del entonces presidente Slobodan Milošević. La guerra en Kosovo dejó más de 1,2 millones de refugiados y más de 13.000 muertos. La mayoría de masacres por limpieza étnica contra albanos kosovares. Actualmente se mantiene una frontera custodiada por fuerzas interventoras de la OTAN del lado de kosovar. Kosovo declara su independencia el 17 de febrero de 2008 e inmediatamente es reconocida por Estados Unidos y parte de Europa. En total, 93 países de 193 miembros de la ONU. Ni España, ni Rusia o China reconocen este Estado autónomo perteneciente a Serbia, en concordancia a la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU. Más de 220.000 personas murieron en los aproximadamente 10 años que duró la guerra yugoslava, entre 1991 y 2003. Y si bien la intervención de la OTAN fue el último paso para terminar la desintegración de esta región, también fue el inicio del conflicto que se extiende por más de 20 años. Lo que era antes la federación con mayor diversidad étnica de Europa, fue transformado en un poco más de 10 años en 6 países independientes con unas fronteras trazadas por las potencias occidentales: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. El constante clima de inestabilidad durante esa época hizo que la demografía de estas regiones fueran modificadas por los más de 2 millones de desplazados, que tras culminar el conflicto no pudieron regresar a sus hogares y cuyas fronteras impuestas generaron otros conflictos. El mayor ejemplo de ello es lo sucedido entre Kosovo y Serbia.
A partir de 1999, la OTAN dejó una misión en Kosovo denominada KFOR, con 3.700 efectivos y con el objetivo de mantener un entorno seguro hasta avanzar en una negociación definitiva entre ambas naciones. 20 años después, la OTAN sigue presente en Kosovo como un enclave estratégico. En el último año, Serbia ha rechazado las directrices occidentales de imponer sanciones a Moscú y al mismo tiempo las tensiones con la República Autoproclamada de Kosovo se han incrementado. En agosto de 2022, el gobierno kosovar decidió prohibir el uso de documentos serbios en territorio de Kosovo. A finales de mayo de este año, las tensiones se avivaron luego de que unas elecciones municipales no reconocidas por los serbios kosovares dieran con el triunfo de alcaldes albaneses kosovares en una región del norte con mayoría serbia. El conflicto estalló cuando los funcionarios escogidos por el 3% del padrón electoral iban a tomar posesión de los cargos, y desde entonces se mantiene el enfrentamiento. Estos son los datos de las viejas cicatrices que arrastra la región de la antigua Yugoslavia y que hoy se están reabriendo en uno de sus puntos menos curados por la cirugía diplomática occidental. Para darnos más detalles de todo lo que rodea en la región sureste de Europa, tenemos en directo al periodista y experto en relaciones internacionales Tadeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos de inmediato, ¿por qué luego de más de 30 años siguen surgiendo tensiones entre la región de Kosovo y Serbia? Muy buenas noches, estimado Alejandro, estimada audiencia. Es para mí una enorme alegría, como siempre, poder participar y ser parte de este espacio. Como bien mencionas, Alejandro, es interesante ver que este conflicto se viene arrastrando hace bastante años y el tiempo no ha subsanado las heridas en el pueblo de Serbia sobre este conflicto. Es necesario considerar que Kosovo para el pueblo serbio es una región histórica, es una región sumamente importante por su valor cultural, por su valor espiritual para el pueblo de Serbia, y indudablemente Kosovo es parte de Serbia. Podemos arrastrando a 1000 años atrás de historia y podemos ver que habían asentamientos serbios en Kosovo, que la región era puramente serbia, hasta hay monumentos reconocidos por la UNESCO que hablan de que esta región siempre ha sido considerada parte de Serbia. La crisis actual, que tuvo su clímax principalmente en los años 90, precisamente en el 99, cuando el presidente de Yugoslavia, Milosevic, intervino en Kosovo para pacificar esta región, en la cual actuaban grupos terroristas como la UÇK, estos grupos terroristas albanos kosovares, y hemos visto que desde esa época, que incluyó los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, con grandes crímenes en contra de la humanidad, no se ha subsanado esta herida y este conflicto sigue tan abierto en aquellos años como en la actualidad, teniendo en consideración lo siguiente: una población albanesa que ha ido creciendo en número y que ha ido expulsando a la población originaria serbia y que actualmente se ha centrado en los municipios del norte de Kosovo con mayoría serbia, y los albaneses están buscando de esta manera desintegrar la poca población serbia que queda en Kosovo con tal de seguir con sus políticas de exterminio y de limpieza étnica en toda esta región que, como hemos hablado, es históricamente de Serbia, y este conflicto sigue abierto debido a la resistencia del pueblo de Serbia a ser expulsado de su tierra y la beligerancia del pueblo albano kosovar, que se niega al diálogo y que se niega a negociar una salida diplomática de este conflicto que se ha venido arrastrando a lo largo de los años. Bien, y ahora te pregunto, Tadeo, en el actual contexto donde se está librando un conflicto entre Rusia y la OTAN a través de Ucrania, ¿qué implicaría una guerra entre Serbia y Kosovo, tomando en cuenta que Rusia siempre ha estado al lado de los serbios? Como bien mencionas, estimado Alejandro, es necesario considerar que este conflicto entre la OTAN y Ucrania tiene mucho que ver con este conflicto también entre Serbia y Kosovo. Primero que nada, hay una gran hermandad entre el pueblo de Serbia y el pueblo de Kosovo. Es necesario reconocer que los serbios siempre han dicho que son una pequeña Rusia
en la región de los Balcanes y que los serbios son hermanos menores de los rusos. Esta unión entre Serbia y Rusia es histórica, es cultural, tiene que ver mucho también con lo religioso, ambos países muy fuertes en la ortodoxia, y todo esto deriva a que tanto Rusia como Serbia sean naciones hermanas literalmente. Es interesante considerar también la pata y cómo la OTAN mantiene su principal base en Europa, precisamente en Kosovo, en lo cual se ha convertido en un enclave colonial que no podemos ignorar por las dimensiones que esto representa. Un conflicto abierto entre Serbia y Kosovo no sería entre Serbia y los albanos kosovares, sino que sería nuevamente un conflicto abierto entre Serbia y la OTAN. Considerando el panorama actual, es difícil que Rusia pueda llevar algún tipo de ayuda en caso de estallar un conflicto armado entre Serbia y la OTAN, pero también hay que considerar la otra parte, que es lo que ha estado sucediendo, que la OTAN no va a querer que hayan dos grandes batallas en estos tiempos en Europa, ya sea la OTAN versus Rusia utilizando como trampolín a Ucrania, a enfrentarse a Serbia en la región de Kosovo, por lo cual esta situación es bastante interesante para analizar y tener en cuenta de cómo estos factores confluyen y cómo estos factores chocan. Actualmente entonces podemos analizar que tanto Rusia como Serbia, dos naciones hermanas, tienen un problema en común, tienen un enemigo en común, el cual se ha convertido la OTAN, que está defendiendo el régimen ilegal de Kiev en Ucrania, como también está defendiendo al régimen de ocupación albano-kosovar en la región de Kosovo. Muchas gracias, Tadeo, por tu valiosa participación con información tan interesante. La región de los Balcanes ha sido una de las zonas más explosivas de todo el continente europeo, tanto que en la última guerra que se vivió en el siglo XX fue precisamente en esa zona y sus heridas aún no han sanado. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Buenas noches, Alejandro. Bueno, interesante también añadir este tema de Kosovo, que de 193 naciones de las Naciones Unidas, apenas 97 lo reconocen. En Sudamérica, solo Guyana, Colombia y Perú. En Centroamérica, Panamá, lo hace también Costa Rica, El Salvador y Belice. Estados Unidos y Canadá, en el resto de América, reconocen la independencia de Kosovo, y por el derecho a veto tanto de China como de Rusia en el Consejo de Seguridad ha impedido también que se pueda consumar el reconocimiento de esta autoproclamada República de Kosovo, región autónoma de Serbia, se reconoce así. Muchísimas gracias, Alejandro, por ponerle el detalle al contexto en esta emisión del Mundo en Contexto. Corresponde hacer nuestra primera pausa. No se separe de nuestras pantallas, de nuestro programa, que en minutos estamos de vuelta.